con el jefe de operaciones internacionales de la Agencia Federal Antidroga de los Estados Unidos, el agente Mike Vigil. Mike, has escuchado este último reporte del influyente periódico digital argentino Infobae, que ya establece y advierte a la actual familia presidencial de vínculos, según el testimonio de Vidence Oquelí Martínez ante una corte federal en Estados Unidos, y que nuevamente estaría salpicando a la familia Zelaya. ¿Qué información maneja Mike Vigil, que fue parte de toda esta estructura de investigación de la DEA sobre el narco en Honduras? Muy buenas, Mike. Buenas tardes, siempre un placer estar en su programa. Sí, es cierto que hay mucha vinculación entre la clase política, élite y el narcotráfico por muchas décadas. Entonces, aquí en los Estados Unidos se están abriendo más líneas de investigación sobre las declaraciones, por ejemplo, de los cachiros, Davis y su hermano Javier y otros narcotraficantes hondureños que están detenidos aquí en los Estados Unidos. Y Oquelí va a ser un punto clave, porque yo creo que si no está colaborando, va a colaborar, porque él está enfrentando una cadena perpetua por los cargos de conspiración y el uso y el manejo de armas de fuego de alta calibre. Como se menciona en el artículo, y es cierto, Oquelí tenía una carrera de militar, y eso era muy importante para los cachiros, simplemente porque él lo utilizaron para entrenar a sicarios que le pertenecían a los cachiros en el uso de las armas. Él estuvo involucrado en mínimo 6 asesinatos. Y la cosa que ya ahora que está saliendo toda esta información, Héctor, es muy interesante, porque en febrero de este año, cuando se comenzaron a nombrar a Mel Zelaya, su hermano Carlos Zelaya, yo dije que el gobierno hondureño iba a tratar de anular el tratado de extradición. Y eso es una cosa, un punto muy clave. Mel Zelaya, en una entrevista hace tiempo pasado, dijo que nunca iban a anular el tratado de extradición, pero no terminó de decir que no iban a quitar el tratado de extradición mientras que no los afectaba a él y a sus hermanos o familiares. Por eso simplemente quieren anular y van a anular el tratado de extradición, pero lo que ellos no son suficientes inteligentes para saber que aunque no existe el tratado de extradición, nosotros tenemos otros mecanismos para capturarlos, trabajando conjuntamente con el Interpol, y que si son acusados formalmente aquí en los Estados Unidos, Héctor, y salen de Honduras a otro país que tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, pueden ser capturados y deportados a los Estados Unidos. Entonces ellos van a tener que estar en una jaula ahí en Honduras, y luego si cambia el gobierno y entra otra administración y va otra vez estableciendo el tratado de extradición, entonces ellos piensan que se pueden escapar la justicia, pero no lo van a hacer. Aquí en los Estados Unidos, yo creo que Oquelí
llegó a un acuerdo con los fiscales, se va a hallar culpable, pero él, como muchos narcotraficantes, no quieren morir en una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, adentro del mundo del narcotráfico no hay lealtad. Es contrabando, como la canción dice, contrabando y la traición. Entonces vimos cómo los cachiros traicionaron a Carlos Zelaya y lo grabaron recibiendo o que iba a recibir sobornos. Y Carlos dice que en el video de 34 minutos habla que la mitad del dinero que le van a dar los cachiros en la Juan Ramón Mata, Valderraga, todos los narcos que estaban presentes en esa reunión, que la mitad del dinero que le iban a dar iba a ir al comandante, el apodo de Mel Zelaya. Señor Vigil, José Antonio Murphy le saluda con mucho gusto. Cuando durante el juicio de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, Honduras, a través del Ministerio Público, envió una nutrida y costosa delegación de fiscales para darle seguimiento al juicio y ver de qué manera algunos de los nombres mencionados ahí pudieran dársele un trámite correspondiente en el país. Entendíamos en aquel momento que se iban a abrir expedientes para todos aquellos mencionados, o por lo menos una investigación que condujera a una verdad más cercana. Sin embargo, ese regreso de estas personas fue un silencio sepulcral. Y si tenemos como antecedente que se había hecho una ley exclusiva para los amigos y familiares de la actual familia presidencial para que no fueran condenados por ningún tema, incluso de robo, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y cualquier cosa, argumentando que eran políticos, luego denuncian la extradición y finalmente aparece ese narcovideo y a 2 meses de lo ocurrido no ocurre nada, ¿no es más sospechoso esto? ¿No le estarían dando la razón a algunos criterios vertidos en estas cortes sobre la participación de algunos miembros del actual gobierno en actividades del narcotráfico cuando no hacen nada para combatirlo desde Honduras? Aquí en los Estados Unidos te garantizo que se está investigando todo lo que salió en el juicio de Juan Orlando Hernández, el exmandatario, y se han abrido muchas líneas de investigación. Aquí en los Estados Unidos, también, como siempre ha dicho en varias ocasiones, los fiscales federales son muy conservadores. Entonces, ellos van a tener toda la evidencia necesaria antes de que hagan una acusación formal. Entonces, aquí en los Estados Unidos también tenemos un éxito al lado federal de 95% en los juicios que se llevan a cabo en el sistema jurídico. Pero también hay una táctica, señor, que se utiliza aquí en los Estados Unidos, que muchas veces, si hay una acusación formal, pueden sellar esa acusación hasta que capturen al individuo o individuos y sellan la acusación simplemente para que ellos no se enteren que hay una acusación formal y así salgan a otro país, salgan a viajar, vacaciones, negocios y se pueden capturar. Entonces es una táctica. Entonces estos políticos que están metidos en el narcotráfico, que tengan mucho miedo, que se cuiden mucho porque tarde o temprano les va a llegar la justicia, y que no sean tan arrogantes que piensen que se van a escapar. Ese video que tomaron los cachiros de Carlos Zelaya es muy contundente
porque enseña la corrupción de muchos de esos políticos que se han hecho ricos no por sus labores, pero por la corrupción y su vinculación con el narcotráfico. Mike, nadie duda de esa relación tan cercana que existió entre Emidencio Kelly Martínez Turcios y la actual familia presidencial, que viene de años. Una vez que Martínez Turcios admite cargos de narcotráfico que le está imputando la justicia de los Estados Unidos, ¿no te parece que ese testimonio será revelador y contundente, Mike, contra la actual familia presidencial que corrió a eliminar, a anular el tratado de extradición, pero que tú explicas no escaparán del brazo de la justicia de Estados Unidos? ¿Qué mecanismos específicos fuera de la extradición va a tener que adoptar Estados Unidos para capturar a miembros de la actual familia presidencial en el poder que están salpicados ya por el narco? Mike. Sí, mira, en el juicio, como ha dicho, de Juan Orlando Hernández, salió mucha información de la familia Zelaya. Entonces, como dije, en febrero, yo personalmente dije que iban a anular el tratado de extradición porque ahora los iba a afectar a ellos mismos. Entonces, los mecanismos son los que yo dije que pueden sellar las acusaciones formales y no hacerlas públicas para que los acusados no se enteren. También nosotros podemos trabajar con Interpol, con otros países, porque muchas veces estos políticos vienen a los Estados Unidos, se pueden capturar acá, si salen a otros lugares que nosotros tenemos tratados de extradición con mínimo 70 países, pero aunque no existen tratados de extradición, hay muchos países, por ejemplo, que los pueden capturar y deportar a los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, que políticos salen a un país y son capturados ahí y, por ejemplo, los países de ellos dicen: nosotros que queremos que ustedes lo regresen, por ejemplo, en este caso a Honduras, y los países pueden decir: ok, lo vamos a mandar a Honduras, pero lo vamos a mandar por Miami y Honduras, y ahí están esperando elementos de la DEA, del FBI, para capturarlos. Entonces, la justicia de los Estados Unidos tiene muchas tácticas, tiene muchos recursos, y la cosa que ellos ni se imaginan, no tienen la imagen de saber cuántas tácticas tenemos nosotros. Entonces, aunque aquí que vayan anulando el tratado de extradición, no van a escapar la justicia, y eso se los garantizo. Ahora, con todas estas personas que están alrededor de esta organización enorme, ¿verdad? Realmente estamos preocupados porque imagínense que los hondureños tenemos que convivir con este asunto, y no estamos hablando de un país enorme. Quiere decir que en cada esquina nos podemos encontrar a alguien que pertenezca a esta banda enorme, ¿verdad? Estamos en indefensión. Si estas personas o algunas de las personas del actual gobierno están vinculadas a este tipo de asociaciones ilícitas, seguro que lo último que van a permitir es salir del poder. La consecuencia lógica es que se vayan a atrincherar para quedarse toda la vida y evitar la justicia. ¿Esto puede ocurrir en el futuro cercano de Honduras, Mike? Sí, tú tienes mucha razón, porque lo que se me hace curioso, señor, y con todo respeto al pueblo hondureño, porque la mayor parte del pueblo hondureño son
guerreros que luchan para el pueblo, que luchan para sus familias. Pero se trata de esto, que se me hace curioso que este gobierno tiene mucha admiración para dictaduras, por ejemplo, el de Daniel Ortega en Nicaragua, de Nicolás Maduro en Venezuela, de Miguel La Vega, el dictador de Cuba. Y luego, aparte de eso, también es muy contundente las declaraciones de la señora presidenta Xiomara Castro, que hace poquito que vino a dar un discurso en las Naciones Unidas y no habló casi nada del pueblo hondureño, de las inversiones, cosas que estaban desarrollando para el pueblo hondureño, pero habló nada más en defensa de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y se me hace curioso también las palabras que usan de la revolución, de la resistencia. Esas son palabras que usa Daniel Ortega, que usa Nicolás Maduro. Entonces, espero que no entre Honduras a una dictadura, pero sí es posible con esta administración. Mike, a propósito, eres ciudadano estadounidense, mañana tu país va a elegir un nuevo presidente. ¿Crees que hay algún cambio en cuanto a la lucha antidrogas que está librando Estados Unidos desde otros países? Por supuesto, Honduras, que se vaya a endurecer, que sea la misma o que se produzcan algunos cambios dependiendo quién gane las elecciones mañana, Mike. Sí, tenemos dos candidatos, Héctor, y lo que dices tú es supremamente importante, y lo repito, importante, porque yo estoy apoyando a Kamala Harris para la presidencia. Kamala Harris es una mujer supremamente inteligente, capaz, que fue la procuradora general del estado de California, ha sido senadora, vicepresidente, y al otro lado tenemos a Donald Trump, que es un criminal convicto, ya fue convicto por 34 acusaciones formales de fraude, tiene 54 pendientes. También fue acusado de violar a una mujer y ahora le tiene que pagar aproximadamente 75 millones de dólares. Y aparte de eso, Donald Trump es un racista. Él se ha enfocado, por ejemplo, en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Y él dice puras mentiras, todo lo que sale de su boca es mentira. Y dice que los migrantes son criminales, que no son. Hay migrantes, por ejemplo, principalmente de México, del Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, y son gente decente que vienen aquí a apoyar a los Estados Unidos en la economía. Ellos pagan aproximadamente 5 billones de dólares anualmente en impuestos, que muchas veces no tienen ningún beneficio de esos impuestos. Hay muchos individuos que vienen de Honduras, que vienen de México, que no han, que ni han sido ciudadanos, que pelearon en las guerras de los Estados Unidos. Entonces, al lado hispano,
han ganado los soldados hispanos 60 medallas de honor, más que otro grupo étnico. Y entonces Donald Trump no se enfoca en la frontera norte con Canadá, que es la frontera más larga del mundo entre dos países. Y, por ejemplo, también Donald Trump dice que vienen terroristas de la frontera del sur, pero las agencias federales de los Estados Unidos han parado aproximadamente 1,200 terroristas en la lista de terrorismo queriendo pasar de Canadá a los Estados Unidos desde 2020 a 2024, en 4 años. Y anteriormente casi no existía eso. Aparte de eso, también cruza aproximadamente 56 billones de dólares de drogas anualmente de la frontera con Canadá, pero Donald Trump no dice nada porque Canadá principalmente es un país de blancos, no son hispanos como en la frontera sur. Entonces, si entra Donald Trump, entonces los países en América Latina van a tener muchos problemas porque él y sus asesores ya están hablando de que quieren invadir a América Latina, atacar a los países, atacar a los narcotraficantes en estos países. Entonces, eso es problemático. Donald Trump dice que los migrantes que son decentes, que están trayendo toda la droga por ejemplo, dentro de la frontera del sur. Y no es cierto. Los que están cruzando la droga a los Estados Unidos, por ejemplo, desde México a los Estados Unidos son ciudadanos. Los que están distribuyendo la droga aquí en los Estados Unidos son ciudadanos. Entonces, él habla como Adolfo Hitler, como algunos políticos de Honduras hablan como los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Donald Trump habla como Adolfo Hitler. Y él dice que los migrantes están contaminando la sangre de los Estados Unidos y no es cierto. El que está contaminando la sangre es él. Y dice que los migrantes están convirtiendo a los Estados Unidos a un basurero y no es cierto. Yo antes de que me cambiara a vivir aquí a Nuevo México, mi estado nativo, yo estaba viviendo en la capital de Washington y yo miraba a hondureños cuando estaba nevando y estaba haciendo un frío tremendo, levantando, construyendo apartamentos, edificios. Entonces, si entra Donald Trump, yo creo que la democracia de los Estados Unidos está en peligro. El imperio de la ley está en peligro. La constitución de los Estados Unidos está en peligro y también los países latinos, porque él, ahora que está en su campaña para la presidencia, habla de que quiere deportar a todos los migrantes de los Estados Unidos y hace muchas acusaciones que no es cierto. Entonces, él va a tratar de dañar muchas cosas con América Latina porque es una persona que ha abrido o destapado la caja de Pandora sobre del odio, del racismo y luego fomentando miedo.
Y la amenaza, Héctor, más grande que tenemos aquí en los Estados Unidos no son los carteles de droga, no son los grupos de terrorismo, pero hay un segmento de la población aquí que son supremamente ignorantes. Y la ignorancia es la amenaza más grande que tenemos aquí. Y esas son las personas que están apoyando a Donald Trump. Señor Vigil, una pregunta, probablemente la última de esta intervención, le agradecemos su presencia. El señor Midense Martínez se habría declarado culpable de algunos de los cargos que se le imputan y entiendo que en este noviembre iba a tener una audiencia sumamente importante. Sin embargo, se ha trasladado hasta para el otro año, 2025, por ahí de marzo. Y se argumenta, según expertos jurídicos, que ese es un tiempo para que se pueda establecer qué tanta reducción de una eventual pena pudiera dársele según el tipo de información que ofrezca. Entonces, obviamente estaría hablando de todo lo que conoce y a todos los involucrados. Durante todavía el periodo de gobierno, un año casi, de la actual familia presidencial y diferentes funcionarios. ¿Qué tan peligroso puede ser para Honduras todo esto? Mira, yo creo que posponieron la sentencia de O'Kelly simplemente para que darle tiempo de colaborar. Cuando una persona decide de colaborar con los Estados Unidos, entonces los fiscales federales van a querer toda la información que ellos tienen. Entonces ellos tienen que someter lo que se llama aquí un proffer. Y eso es una declaración por escrito de toda la información que tienen. Aparte, los fiscales le dicen que si lo agarran en una sola mentira, entonces no van a tener, ya quitan el tratado con esa persona. Pero personas como O'Kelly son muy valorosas aquí en los Estados Unidos por la información que ellos tienen, y la mayor parte de ellos, como dije anteriormente, no van a querer morir aquí en una prisión. Entonces ellos van a colaborar, van a dar información, y luego una de las cosas que ellos van a tener que hacer es declarar de personas, por ejemplo, que son extraditados, que son capturados aquí en los Estados Unidos. Pero también Honduras corre un riesgo en las elecciones porque hay muchos políticos de todos los partidos que están involucrados en el narcotráfico. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se dejen de llevar con estos políticos que les compran un poquito de alimento a los ciudadanos, y luego el resto de su temporada como políticos no hacen absolutamente nada, cero para el pueblo. Entonces eso sí es problemático, porque yo creo que ahora está corriendo más riesgo Honduras, porque Honduras anteriormente era un punto de traslado de toneladas de cocaína de Venezuela, de Colombia, pero ahora se ha convertido a un país que produce droga, que se han encontrado plantíos de coca, laboratorios. Entonces, eso dice que hay algunos políticos que están protegiendo todavía el narcotráfico. Como siempre, muy agradecidos por tu tiempo. Ha sido muy amplio respecto a esta última publicación del influyente periódico digital argentino Infobae, cuando establece ya advertencias sobre el testimonio de Midense O'Kelly Martínez Turcios ante una corte federal neoyorquina y que estaría salpicando a la actual familia presidencial. Te dejo, May, para que te despidas de nuestro público.
Ok, muchos saludos al pueblo hondureño, que sigan luchando y que tienen que elegir a un gobierno que los va a apoyar en conseguir trabajo, generar trabajo, ayudarles en la salud, ayudarles en la educación, y no un pueblo, una administración corrupto que protege a los narcotraficantes y no hace nada para el pueblo. Mike Vigil, el jefe de operaciones internacionales de la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos. Una pausa, regresamos.